Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Bendecidos sean. Gracias, muchas gracias. Empezamos un año nuevo. Damos gracias a Dios por nuestras vidas, por la salud, ¿verdad? Gracias porque Dios nos permite una vez más estar delante de estos micrófonos para llevarles hasta su casa la bendita y hermosa palabra de Dios. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. ¿Qué les parece? Inclinen su rostro, cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias, Padre. Gracias por la vida, por la salud, Señor. Gracias por la oportunidad, Padre, que nos das de seguir, Señor, impartiendo tu bendita y hermosa palabra. Muchas gracias, Padre, por ser útil, Señor, por ser instrumento en tus manos, mi Dios, y poder, Señor Dios Todopoderoso, ser usada, Señor, por esta bella y noble enseñanza, Padre, esta labor, Padre, de llevar tu palabra, Padre. Muchas gracias, Padre. Señor, bendice, Señor, este nuevo año, Padre. Que tu gracia y tu sabiduría, Padre, nos siga, Señor, llevando, Señor, por el buen camino correcto, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias por permitirnos, Señor, estar, Señor, nuevamente detrás de estos micrófonos, Padre. Gracias por la vida, por la salud, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, por tus bendiciones, por tu amor, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor, te pido, maravilloso Dios, que seas tú bendiciendo, Señor, esta radio, Padre. Que sigas tú, Señor, Dios Todopoderoso, sosteniéndola, Señor, como hasta ahora, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Te pido, Padre Santo, que bendiga, Señor, esta labor, Señor, de cada uno, Señor, de las personas, Padre, que se pone detrás de estos micrófonos, Padre, para impartir tu palabra, Padre. Que sigas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a cada una, Señor, de las personas, Padre, que son usadas, Padre Santo, para esta hermosa labor, Padre. Que tú sigas dándoles la gracia y la sabiduría, Padre, para exponer tu palabra, Padre. Bendice esta radio, Padre Santo. Guárdala, Padre, en el hueco de tu mano, Padre Santo, porque ha sido útil, Padre, para poder difundir tu palabra, Padre. Muchas gracias, Padre Santo. Bendícela, Señor, y bendice, Señor, todo el equipo, Padre Santo, que hace posible, Señor, que esta radio siga funcionando, Padre Santo. Bendícelos y guárdalos, Padre Santo. Y gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, porque sigue, Señor, sosteniendo, Señor, este programa de niños valientes y esforzados, Padre, donde el objetivo, Padre, es llevar la palabra, Padre, para los pequeñitos, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que tú, Señor, toques el corazón de los padres, mi Dios, y les pongan, Señor, el estudio, Señor, que se les da a cada niño, Padre, para que la palabra, mi Dios, sea guardada en el corazón de cada niño, Señor, que la semilla de tu palabra, Padre Santo, sea plantada en cada corazoncito, Padre, y bendice, Señor, a los padres que diligentemente, mi Dios, conectan a sus hijos, Padre, a escuchar, Señor, la palabra que tú, Señor Dios Todopoderoso, pones en cada uno de sus corazones, Padre. Señor, que la palabra, Señor, que es lanzada, que es dada, Señor, por medio de este medio, Padre, haga la función, Señor, para la cual, Señor, está siendo dada, Padre Santo. Que toque corazones, que transforme vidas, Padre Santo. Que abra los ojos, Señor, a la verdad, Padre. Que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, cada palabra, Señor, cada discipulado, cada devocional, Señor, que es dado, Padre, sea bendecido por ti, Señor,
para que pueda llegar, Señor, y hacer, Señor, la labor que tiene que hacer en el corazón de cada individuo, de cada niño, Padre Santo, de cada joven, de cada adulto, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es poder, Padre. Tu palabra es vida, Padre Santo. Tu palabra transforma, Padre. Tu palabra toca, Padre Santo, y quebranta, Señor, el corazón, Señor, aún más duro, Señor. Lo quebranta, Padre Santo, y lo hace, Señor, blandito, Padre, para poder, Señor, sentir tu palabra y poderla entender, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, bendiga, Señor, el tema del día de hoy, que sea de bendición, de enseñanza, Padre, para nuestras vidas, Padre Santo, para nuestro crecimiento espiritual, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Bendice a cada niño, Señor. Bendice a cada padre, Señor. Señor, que seas tú, Señor, trabajando en la vida de cada niño, Señor, trabajando en la vida de cada padre, Señor. Que seas tú, Señor, en la vida, Señor, de cada hogar, Padre Santo. Bendice el programa del día de hoy, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Gracias, bendito Dios. Pues vamos a dar inicio. Y pues vamos a otra lección más, queridos niños. Y vamos por otro desafío más, por otro año más, con la hermosa bendición de Dios, ¿vale? Pues vamos a ver nuestra lección del día de hoy. Se llama Un gran ejemplo de un escriba y sacerdote. Nuestra referencia bíblica, tarea, es leer Esdras, capítulo 7, versículo del 25 al 28, Esdras, capítulo 9, y Nehemías, capítulo 8, versículo 4 al 8. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en Esdras 7:10. Escucha. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para examinar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Esta es nuestra tarea de esta semana, queridos niños, queridos Radio Escucha. Y bueno, iniciemos. Dijimos que nuestra lección del día de hoy se llama Un gran ejemplo de un gran escriba y sacerdote. Vamos a ver qué podemos aprender de esta linda lección, queridos niños. Pongamos atención y pidámosle a Dios que sea Él, ¿verdad? Que nos muestre qué es lo que quiere enseñarnos en esta tarde. El objetivo de la lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha, es que los niños aprendan la importancia del amor por la palabra de Dios, la obediencia a sus enseñanzas y la práctica de la oración, del arrepentimiento y la confesión de pecados, ya que son elementos muy fundamentales para nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Ese es nuestro objetivo de nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Y bueno, pero primero, ¿qué es un escriba? Bueno, un escriba era una persona que se dedicaba a estudiar las escrituras, a examinarla cuidadosamente, a copiarla, editarla y enseñarla y actuar como jurista, quiere decir como sabio, docto, instruido. Esto era lo que significaba o lo que significa un escriba, queridos niños. Y bueno, pues en la Biblia encontramos la historia de un hombre súper interesante llamado Esdras. Este es nuestro personaje del día de hoy y vamos a ver qué podemos aprender de este hombre llamado Esdras. Esdras fue un escriba y sacerdote, queridos niños, y su trabajo principal consistía en escribir y enseñar la palabra de Dios a las personas. Los escribas en tiempos antiguos eran como los copistas de la Biblia. Su trabajo era realmente importante porque no existían en ese tiempo las impresoras ni las computadoras. Así que los escribas tenían que copiar la palabra de Dios a mano, letra por letra.
Imagínense ahora escribir toda la Biblia en hojas de papel, letra por letra. Sería un trabajo muy largo, ¿verdad? Y cansado, ¿verdad? Pues bueno, pero eso no era todo. Esdras no solo escribía la Biblia, sino que también la entendía muy bien. Y aquí viene lo más emocionante. Ayudó a un grupo de personas llamadas cautivas a regreso a su hogar en Jerusalén. ¿Y por qué eran cautivas estas personas? Bueno, porque un tiempo atrás Jerusalén había sido conquistada y algunas personas se habían ido lejos de su hogar. Estaban lejos. Recuerden que cuando eran capturadas, cuando eran conquistadas, ¿verdad? Las ciudades de Israel, los llevaban como esclavos, ¿verdad? Y estaban cautivos, lejos de su hogar, ¿verdad? Estaban lejos. Y Esdras les ayudó a regresar y a reconstruir el templo de Jerusalén. Y bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de Esdras. Esdras fue un hombre muy especial en la Biblia. Descubriremos tres verdades poderosas que nos enseñarán mucho sobre él. Y veremos cómo Esdras amaba la palabra de Dios con todo su corazón. Y veremos cómo obedecía a Dios sin dudarlo y cómo oraba sinceramente por los pecados de su pueblo. Como número uno, queridos niños, queridos radioescuchas, Esdras tenía amor por la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que Esdras dedicó su vida a estudiar, a practicar y a enseñar la ley del Dios. Esto nos habla de su profundo amor por la palabra de Dios. Ahora, queridos niños, les hago una pregunta. Queridos radioescucha, ¿alguna vez han intentado leer la Biblia? ¿Qué les ha parecido? ¿Tediosa? ¿Emocionante? ¿Aburrida? Mm, puede que hayas leído alguna parte que te aburrió o que no entendiste, pero también es posible que hayas encontrado historias fascinantes que te maravillaron y que te hicieron amar la palabra de Dios y seguirla estudiando, ¿verdad? Y leyéndola cada día. Wow, pues saben, en la Biblia es un libro increíblemente lleno de aventuras, de lecciones de vida y de mensajes de amor de Dios para toda la humanidad. Solo necesitamos dedicar tiempo a leerla y a descubrir sus hermosos tesoros que hay escondidos en la Biblia, queridos niños. Podemos empezar con historias que nos interesen, como la de Daniel en el foso de los leones, como David y Goliat, como Jonás, ¿verdad? Como Sansón, el hombre más fuerte, ¿verdad? Podemos empezar por ahí. No importa por dónde empieces, pero lo importante es que al igual que Esdras, desarrollemos un amor profundo por la palabra de Dios. Como número dos, Esdras obedecía la palabra de Dios. Esdras fue un ejemplo de obediencia a la palabra de Dios. Esdras no solo conocía la ley, queridos niños, sino que también la obedecía. Dios, a través del decreto real, quería que Esdras liderara el grupo que saldría de Babilonia a Jerusalén. Imagínense el desafío que enfrentó Esdras a liderar a un grupo de judíos de regreso a su tierra. ¿Saben? Esto significaba cruzar desiertos y enfrentar muchos peligros. Pero Esdras confió en Dios y fue obediente a él. Además, como un buen escriba, su trabajo no se limitaba a copiar y a leer solamente la Biblia.
también vivía de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, queridos niños. ¿No es interesante la historia de este hombre llamado Esdras? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pues yo quiero que aprendan que la obediencia es fundamental en nuestra relación con Dios, queridos niños. No basta con solo leer la Biblia o solo estudiarla. Es importante obedecer sus enseñanzas. Recordemos que esto es lo más importante que Dios ama, la obediencia, queridos niños, y que así como Esdras obedecía y lideraba a su pueblo de regreso a Jerusalén, nosotros, queridos niños y queridos radioescuchas, también debemos ser obedientes a los mandamientos y a las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria y hablarle a otros del amor de Dios y de la salvación de su alma. Recuerden que la obediencia a Dios siempre, pero siempre nos llevará por el camino correcto y nos llenará de bendiciones en nuestra vida diaria, queridos niños. Es muy, muy importante hacer esto, queridos niños. Es importante aprender. Es importante esto que ustedes están haciendo. Escuchar su discipulado es importante porque en él aprenden cosas importantes de la palabra de Dios. Cómo debe de ser nuestra actitud ante la demás gente, cómo debe de ser nuestra actitud delante de Dios, ¿verdad? Aprendemos muchas cosas interesantes de la palabra de Dios, pero también aprendemos cómo debemos de obedecerla y por qué es importante obedecer la palabra de Dios. Aprendemos muchas cosas con nuestros devocionales, pero también es importante actuar, ¿verdad? Obedecer lo que hemos aprendido durante todos estos largos años que hemos estado estudiando la palabra de Dios. Algo debe de haber quedado en nuestro corazón y que debemos también ya de haber obedecido a Dios, ¿verdad? En algunas enseñanzas que hemos aprendido, ¿verdad? Y es importante que las pongamos por obra, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Es muy importante ser hacedores de la palabra. Esdras no solamente estudiaba, examinaba la palabra, aprendía de la palabra, sino también, ¿qué hacía? Era hacedor de la palabra. Él le gustaba hablarle al pueblo. Le gustaba, ¿verdad? Que el pueblo aprendiera de Dios, que obedeciera también como él obedecía a Dios. Aparte, porque cuando somos hacedores de la palabra, esto nos trae bendiciones a nuestra vida, queridos niños, así como también la desobediencia nos acarrea, ¿verdad? Cosas, consecuencias malas a nuestra vida. Por eso debemos saber, ¿verdad? Obedecer a Dios para obtener bendiciones. Porque así también cuando desobedecemos, obtenemos las consecuencias de nuestra obediencia. ¿Qué nos gusta más? ¿Tener bendiciones de Dios o consecuencias malas por nuestras malas decisiones? Yo sé que todos desean tener obediencia en sus vidas, ¿verdad? Bendiciones en nuestras vidas. Pues debemos entonces obedecer y seguir las enseñanzas de la palabra de Dios y seguir el ejemplo de Esdras, el que estamos ahorita aprendiendo, ¿verdad? Y como número 3, queridos niños, Esdras era un hombre que oraba por el pecado del pueblo y ¿saben lo más fascinante? Es que se incluía él también para que llegaran al arrepentimiento. El pueblo estaba, ¿verdad? Recuerden que este pueblo era, ¿verdad? Era desobediente, ¿verdad? Cuando ya se encontraba en problemas, ¿qué hacía? Cuando ya no podía, entonces clamaba a Dios
para que le ayudara a salir del problema. Pero cuando estaban, ¿verdad? Contentos, bendecidos y jajaja, ¿verdad? Entonces no se acordaban de Dios. ¿Cuánto nos sucede esto en nuestra vida diaria, queridos niños? Muchas veces, ¿verdad? A veces nos sucede lo mismo que al pueblo de Israel. Cuando nos encontramos con salud, cuando nos encontramos, ¿verdad?, con bienestar, nos encontramos muy bien, se nos olvida dar gracias a Dios. Se nos olvida, ¿verdad?, buscar a Dios. Se nos olvida orar. Se nos olvida hablar a otros de la palabra de Dios, porque estamos bien. Pero cuando estamos en enfermedad, en problemas, en tristezas, en dificultades, entonces, ¿qué pasa? Hacemos como el pueblo de Israel. Clamamos a Dios porque nos ayude. Pues así estaba el pueblo de Dios, ¿verdad? A veces no se acordaban de Dios y a veces clamaban a Dios. Se volvían a sus malos caminos y Esdras se estaba dando cuenta que el pueblo estaba pecando contra Dios. Estaban haciendo cosas que no debían de hacer y que eso ofendía al Dios Todopoderoso. Y Esdras estaba triste por esto. Y él oraba delante de Dios por este pueblo, para que este pueblo se arrepintiera, para que este pueblo volviera sus ojos a Dios y volviera a buscar diligentemente al Dios de nuestra salvación. Y Esdras hacía esto. Mira, dice la palabra de Dios en Esdras 9:6. Estas son palabras de Esdras. Dice Esdras, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo, hasta el cielo. Esta era una parte de la oración que estaba haciendo Esdras delante del Dios Todopoderoso por su pueblo. Y se incluía él también, queridos niños. Esdras era un hombre de oración profunda y sincera, queridos niños. Y a pesar de que él mismo buscaba a Dios y vivía de manera justa delante de Dios, él se sentía profundamente apenado y humillado por los pecados del pueblo de Israel. Y en su oración, Esdras confesó los pecados del pueblo como si fueran suyos. Le dolía, querido niño, y se presentaba delante de Dios en humildad, orando, llorando, clamando al Dios por el perdón de este pueblo. Y se incluía a él, aunque él era justo delante de Dios. Y aunque él se esforzaba por buscar a Dios y estar en el camino correcto de Dios, él se incluía en la oración, queridos niños. Esto era hermoso, queridos niños, porque este hombre amaba al pueblo, amaba a su pueblo, amaba a sus compañeros y deseaba con todo su corazón que volvieran, ¿verdad?, sus ojos a Dios, que volvieran por el camino correcto y que se arrepintieran de lo que estaban haciendo, porque se encontraban en pecado. Estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban, queridos niños. Y esto le avergonzaba a Esdras. Estaba avergonzado delante de Dios, ¿verdad? Por lo que este pueblo estaba haciendo. Y lo que hacía Esdras era humillarse delante de Dios y orar a Dios con humildad, con ruego. Desde su corazón rogaba a Dios por este pueblo, que tuviese misericordia de Dios, que tuviera misericordia por este pueblo. Y que Dios tocara esos corazones para que este pueblo volviera al camino correcto, a buscar a Dios de corazón. Esto era lo que hacía Esdras, queridos niños. Esto nos enseña, queridos niños, que la oración del arrepentimiento es un acto de humildad y de amor por los demás. Esdras, queridos niños, estaba dispuesto a interceder por su pueblo y a pedir perdón en su nombre. Esdras mostraba una profunda preocupación por su pueblo, queridos niños.
Y cuando nosotros hacemos esto, queridos niños, estamos mostrando una profunda preocupación y empatía por el bienestar espiritual de los demás. Cuando nosotros tenemos esta actitud que tenía Esdras de orar por nuestros familiares o por nuestros vecinos, por nuestro prójimo, queridos niños, recuerden que nuestro prójimo es el más próximo a nosotros. Cuando nosotros hacemos esto que hacía Esdras, estamos mostrando una profunda preocupación y una gran empatía por el bienestar de todas esas personas. Esto es lo que debemos de aprender de Esdras, a no solo buscar a Dios para nuestro propio beneficio o por nuestro propio bienestar, porque a veces solamente oramos por nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces oramos? Señor, ayúdame que me vaya bien. Señor, ayúdame que este día no me falte el pan de cada día. Ayúdame porque estoy muy enfermo. Necesito que me des mi salud, Señor. Y se nos va en orar por nosotros y al último decimos, gracias, Señor. Pero no hubo ninguna intercesión por los que nos rodean, por aquellos que necesitan del arrepentimiento, por aquellos que necesitan venir a los pies de Jesús o por aquellos que necesitan, ¿verdad? El perdón de Dios. Es necesario, queridos niños, que también hagamos lo mismo y que aprendamos de Esdras a ser grandes intercesores. Cuando nosotros oramos por otros, a esto se le llama intercesor, intercesor. Esta es la oración intercesora, queridos niños. Orar por el bienestar de otros, orar por la salvación de otros, orar por el arrepentimiento de otros. Cuando nosotros oramos porque otros conozcan a Dios, porque otros vengan a los pies de Jesús y reconozcan que están fallándole a Dios. Cuando nosotros oramos que la luz de la salvación llegue a otros, cuando oramos por la salud de otros, cuando oramos por el bienestar de otros, estamos intercediendo delante de Dios. Nos estamos poniendo a favor de aquellos que necesitan salvación, que necesitan que se arrepientan porque el tiempo es corto. Y cuando nosotros nos ponemos a favor de estas personas, ¿verdad? Y oramos como lo hacía Esdras, pidiéndole perdón a Dios por aquellas personas que lo ofenden día a día. Dios escucha nuestra oración. Dios escuchaba la oración de Esdras, queridos niños. Dios estaba atento, atento a la oración de Esdras y estaba complacido Dios por este hombre llamado Esdras. Cuando nosotros hacemos esto, queridos niños, tocamos el corazón de Dios y Dios obra a favor de aquellos por los que estamos orando, queridos niños. Esto es importante. Incluir en nuestras oraciones, queridos niños, la intercesión, la oración a otros, queridos niños, por aquellos que han pecado y que necesitan arrepentirse. Esto es muy importante. Es muy importante la oración del arrepentimiento, porque esto nos ayuda a acercarnos a Dios y a restaurar nuestra relación con el Dios Todopoderoso. Y al mismo tiempo, demostramos amor y cuidado por los demás, queridos niños. ¿Ven cuán importante es esto? Esdras lo sabía, queridos niños, y él hacía esto por el pueblo. Y no solamente oraba por el pueblo, ¿verdad? Sino que él se incluía ahí. Aunque él era un hombre de Dios, aunque él buscaba a Dios continuamente y leía su palabra, la examinaba, la cumplía, ¿verdad? Y era justo delante de Dios. Él decía, hemos pecado delante de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros. Él clamaba, lloraba. Era un gran intercesor, queridos niños. Wow.
Pues esto es lo que estamos aprendiendo de este hombre, ¿verdad? Y bueno, en conclusión a esta lección y a estas enseñanzas de este gran hombre llamado Esdras, vemos que la vida de Esdras nos muestra tres lecciones esenciales en la vida de un hijo de Dios. Primero, que debemos de amar y valorar la palabra de Dios, dedicando tiempo al estudio, a la obediencia y a la lección y al estudio de la palabra de Dios, queridos niños. Esto es muy importante. Dedicarle un tiempo al estudio, a la lectura de la palabra de Dios y a la obediencia a Dios. Eso es importante. Es un punto esencial como hijo de Dios, queridos niños. Segundo, la obediencia a la palabra de Dios es fundamental y debemos de esforzarnos por aplicar esas enseñanzas en nuestra vida. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo de la palabra de Dios, pero no nada más es aprender, escuchar, sino debemos de esforzarnos cada día, aplicar esas enseñanzas a nuestra vida diaria, queridos niños, ¿vale? Y por último, ¿qué vimos de Esdras? La oración. Debemos estar orando, orando continuamente, sobre todo la oración del arrepentimiento. Vimos que la oración del arrepentimiento nos enseña a interceder por los demás y a buscar la restauración de aquellos, ¿verdad? De aquellos que han pecado contra Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos enfrentamos y vemos, ¿verdad? En la escuela cuando otros niños hablan feo, cuando otros niños hablan feo de sus padres, hablan palabrotas, nos estamos dando cuenta que hay pecado en ellos, ¿verdad? Y que necesitan la restauración de sus vidas para que ya sus bocas no hablen tantas mentiras, tantas palabrotas, que respeten a sus padres. Y nosotros necesitamos interceder por aquellos niños, para que esos niños, ¿verdad?, sean restaurados y sean también hijos de Dios y conozcan al Dios de amor, ¿verdad? Es importante también la oración, queridos niños. Y también nosotros, cuando nosotros oramos, debemos también, ¿verdad? Pedir perdón a Dios, porque a veces inconscientemente o conscientemente ofendemos a Dios, queridos niños, durante todo el día. ¿Verdad? A veces, por alguna u otra ocasión, podemos fallarle de una u otra manera a Dios, ¿verdad? Y debemos también llegar al arrepentimiento y pedirle perdón a Dios si por inconscientemente o conscientemente hayamos ofendido a Dios, ¿verdad? Tal vez con nuestras actitudes, con nuestro hablar, o nuestros ojos vieron algo que no debían de haber visto, o nuestros pensamientos pensaron cosas que no debíamos de haber pensado y que con ese pensamiento ofendimos a Dios, ¿verdad? Por eso es importante esta oración, queridos niños, ¿vale? Debemos siempre buscar a Dios de esta manera. Esta es la manera correcta de tener una relación correcta con nuestro Dios Todopoderoso. Haciendo estas cosas, nuestra relación con Dios estará correctamente, queridos niños, ¿vale? Porque entonces como niñas y niños que amamos a Dios, entonces podemos aprender de Esdras y aplicar estas lecciones en nuestras vidas, ¿cierto? Podemos leer la Biblia con mucho entusiasmo, ser obediente a sus enseñanzas y orar por nosotros y por los demás. Y saben, al hacerlo, estaremos creciendo espiritualmente y también seremos de bendición para quienes nos rodean. Cuando nosotros hacemos esto, queridos niños, estamos siendo de bendición para otros. Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, en la casa, en tu comunidad. Esto es muy importante, ser de bendición para otros, queridos niños. ¿No les gustaría ser de bendición para otros? Yo sé que sí. Por eso es importante que sigamos
¿verdad? Las enseñanzas que aprendimos de Esdras, la importancia de seguir escuchando nuestro discipulado, de seguirnos preparando para seguir creciendo espiritualmente. Recuerden que Jesús también fue un niño. ¿Y qué pasaba? Él crecía, ¿verdad? Dijimos que crecía tanto espiritualmente como para los hombres, ¿verdad? No solamente crecía espiritualmente, sino también físicamente y también para bendición de otros, para con los hombres. Porque los hombres cuando veían a Jesús, ¿qué decían? ¿Este no es el hijo del carpintero? Porque Jesús era sabio, porque él se preparó, estudiaba la palabra. ¿Se acuerdan cuando lo encontraron en las sinagogas, ahí con los maestros de la ley, hablando sobre la palabra de Dios? Y estos hombres doctos le hacían preguntas a Jesús y Jesús solo tenía 11 años, 12 años, era un jovencito, pero él se preparaba espiritualmente, queridos niños, ¿vale? Si queremos ser de bendición para otros, necesitamos estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y estar en oración, en contacto con nuestro Dios Todopoderoso, ¿vale? Pues los animo a dedicar tiempo, queridos niños, a la lectura, al estudio de la palabra de Dios y a la obediencia de ella. Elige un pasaje de la Biblia y reflexiona sobre lo que puedes aprender de él, ¿vale? Además, ora por alguien que necesite arrepentimiento y perdón, mostrando así tu empatía y amor por esa persona. Los animo a que hagan esto, queridos niños, queridos Radio Escucha, ¿vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Hoy aprendimos de este gran hombre llamado Esdras, que era un escriba y un sacerdote, y que Dios lo eligió, ¿verdad? Para que regresara, para que pudiera, ¿verdad? Eh, llevar a su pueblo nuevamente a Jerusalén, a sus cautivos, nuevamente a su tierra de Jerusalén. Hemos aprendido también, queridos niños, que cuando Dios elige a una persona, Él la capacita, le ayuda y Él está con él, ¿verdad? Hemos visto muchas historias donde Dios eligió grandes hombres, hombres como tú, ¿verdad? Recuerdan que Moisés también era un niño, ¿verdad? Pero también Dios cuidó de él desde que era un niño, porque Él tenía planes exclusivos, planes especiales para ese niño. Y también Dios tiene planes especiales para cada uno de ustedes. Y Dios tiene un plan para ti y así como para mí también tiene un plan. Y Dios no nos va a dejar hasta que cumplamos ese plan. Y Él nos va a ir, ¿verdad? Dirigiendo como dirigió a Moisés, como dirigió a Esdras, ¿vale? Dios no nos va a dejar, queridos niños. Si Dios tiene un plan para tu vida, Dios va a trabajar en ti y te va a estar contigo durante todo tu proceso, querido niño, querido Radio Escucha. Vamos a orar a Dios para darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta nueva lección, Padre. Gracias, Padre, porque hoy aprendimos, mi Dios, sobre este personaje llamado Esdras, Padre. Un hombre, Padre, común y corriente, pero dispuesto para aprender de ti, dispuesto a servirte. Dice la palabra que él dispuso su corazón, inquirió su corazón para examinar las sagradas escrituras, puso su corazón, preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios, para examinarla, para ser fiel a tu palabra, Señor. Y lo cumplió, Señor. Fue un hombre justo, fue un hombre que se dejó en tus manos, Padre, y que obedeció tu palabra y que se preparó y que fue obediente a tu palabra, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a ser, Padre Santo, como estos hombres, mi Dios, que se entregaban a ti, Señor, que se ponían en tus manos, mi Dios, que eran materia dispuesta, Señor, en tus manos para ser, Señor, moldeados, Señor, a tu imagen, Señor, para ser moldeados, Señor, a tu manera, Padre Santo. Hombres, Señor, con igual que nosotros, Señor, con necesidades, con problemas, Padre, pero se entregaban a ti, Señor.
ponían, Señor, su corazón dispuesto, Padre, a escuchar tu voz, Padre, a dejarse manejar, Señor, por ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón de estos hombres, Padre. Ayúdanos a tener la disposición de estos hombres, Padre, que ponían, Señor, su corazón, Señor, y su servicio, Señor, a tus pies, Padre. Señor, queremos ser, Señor, como estos hombres, como estas mujeres, Padre, que dieron su vida por amor a ti, Señor, que entregaron su vida, Señor, aun siendo hombres como nosotros, Padre, pero dispuestos, Señor, a obedecerte, dispuestos a amarte, Señor, dispuestos, Señor, a entregar su vida por ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos, Padre Santo, a poder, Señor, ser fieles a ti, a ser obedientes, Padre, a escuchar, Señor, tu palabra y ponerla por obra, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, cada día, Señor. Que nuestra fe, Padre Santo, sea fuerte cada día, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, no nos deje, Padre. Tú nos diste, Señor, a tu Espíritu Santo, Padre, para que fuéramos fuertes, para que nos ayudara, Señor, para que nos consolara, Señor, para que nos enseñara, Señor. Ay, Señor Dios Todopoderoso, te pido por cada niño, Señor. Te pido por cada radio escucha, Padre Santo, que no te conoce, Padre. Que tengas misericordia de él, Padre Santo. Que venga el arrepentimiento, Padre. Que te conozca, Padre. Que pueda entender, Señor, tu palabra, Padre. Que sus oídos sean destapados, Señor, y pueda escuchar las verdades, Señor, de tu palabra, Padre. Y que sus ojos, Señor, sean abiertos a la verdad, Padre Santo. Que toda incredulidad, Señor, que toda cosa, Señor, que ha sido mal enseñada, Padre Santo, sea, Señor, quitada de sus ojos, Padre, y alumbre la luz de tu verdad, Padre Santo. Y venga, Señor, arrepentido a tus pies, Padre, y abra su corazón, Señor, y te acepte, Señor, como el único Señor de su vida, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Padre, de aquellos que no te conocen, Padre Santo, que tengas misericordia, Padre, que tengan tiempo, Padre, de arrepentirse y de conocer al Dios verdadero, Señor, al único Dios vivo que está en los cielos, Padre, y al único que podrá llevarlos, Señor, a los cielos, Padre. Te pido por cada niño, Señor Dios Todopoderoso, que sigas tú trabajando, Señor, en la vida, Señor, de cada jovencito, de cada niño, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, sea, Señor, arraigada, Señor, en lo más íntimo de su corazón, Señor, y que jamás, Padre, se olvide de ti, Padre Santo. Bendícelos y guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Bendícelos, Padre, y gracias, Señor, por la palabra del día de hoy, Señor. Hoy aprendimos cuán importante, Padre, es estudiar, Señor, tu palabra, es obedecerla, es aplicarla, Padre, y es, Señor, llevar a otros, Señor, la luz de la verdad, Padre Santo. Y cuán importante, Señor, es la oración, Señor, intercesora, Padre. El orar por otros, Padre. El tener empatía por otros, Padre, que no te conocen, Padre, o que han dejado, Señor, de buscarte, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser grandes intercesores, Padre, a poder, Señor, orar por otros, Padre, para que vengan al arrepentimiento, mi Dios, y para que regresen, Señor, aquellos, mi Dios, que se han apartado de tu camino, mi Dios. Sé tú, Señor, tocando sus corazones y atrayéndolos con lazos de amor, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por lo que hoy aprendimos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos enseña, Padre, nos redarguye, Señor, y nos capacita y nos instruye, Padre. Gracias, Padre. Despídenos en amor, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor. Amén. Gracias. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por Facebook y por YouTube. En nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente tarde en compañía de sus seres queridos. Bye. Bendiciones.